Descubrí que mi papá tenía una segunda familia, cuando fui a su funeral. Si me hubieran preguntado hace unos años cómo era mi papá, yo habría dicho que era perfecto. Responsable. Cariñoso. Buen proveedor. Nunca nos gritó, nunca fue violento, y siempre estuvo presente. Éramos una familia común de clase media. Yo soy el mayor de 3 hijos. Mi hermana menor tenía apenas 14 años cuando todo explotó. Pero antes de llegar a eso, quiero contar cómo se veía mi papá desde donde yo estaba. Porque esa perspectiva es importante. Porque, de verdad, nunca imaginé lo que estaba por descubrir. Papá era ingeniero civil. Trabajaba en una constructora que lo hacía viajar mucho por el interior del país. A veces se iba 3 o 4 días a la semana. Nos decía que era parte del trabajo, que no podía evitarlo. Y siempre volvía con regalos, cuentos de carretera, fotos de los lugares que visitaba. Yo crecí creyendo que eso era normal. Que tener un papá ausente presente era parte de tener éxito. Mi mamá también lo justificaba. Tu papá trabaja duro por esta familia. No lo molestes cuando está cansado. Y yo lo admiraba. Lo tenía en un pedestal. Pero las grietas empezaron pequeñas. Recuerdo una vez, cuando tenía 17 años, que lo llamé para preguntarle algo urgente sobre mi matrícula de la universidad. Él no contestó. Luego, cuando volvió, le dije que lo había intentado llamar como 8 veces. Y su respuesta fue extraña. Ah, sí. El teléfono se me cayó en un balde con cemento. No pude usarlo por unos días. No supe qué pensar. Mi mamá tampoco dijo nada. Era una excusa extraña, pero plausible. Así que lo dejamos pasar. Cuando cumplí 21, empecé a trabajar y me mudé a otra ciudad. Nos veíamos poco, solo cuando yo viajaba a casa por Navidad o algún cumpleaños. Pero hablábamos. Siempre me escribía por WhatsApp. Era un buen padre, incluso a distancia. Todo siguió normal, hasta que un día, a mis 27 años, me llamó mi mamá llorando. Tu papá no despertó. Había muerto en la cama, de un infarto fulminante. Recuerdo que el mundo se me apagó por unos segundos. No lo podía creer. Era joven, tenía apenas 58 años. Parecía sano. No tenía historial cardíaco. Tomé el primer vuelo que pude y llegué a casa en la madrugada. Mi mamá estaba destruida. Mi hermana, en shock. Mi hermano menor, como congelado. Los días que siguieron fueron borrosos. Gente entrando y saliendo. Abrazos, comida, flores, recuerdos. Yo trataba de mantenerme fuerte. Ayudaba con el velorio, con las llamadas, con los arreglos. Hasta que llegó ella. Era una mujer de unos 40 años. Bien vestida, pero sin ostentación. Llevaba flores blancas y entró al velorio con paso decidido. Nadie la conocía. O eso pensé. Se acercó al ataúd, lo miró con lágrimas en los ojos, y luego caminó hacia mi madre. Lo siento mucho, dijo. Gracias, respondió mi madre, confundida. No sé cómo decir esto. Pero creo que deberíamos hablar. Mi mamá la miró en silencio. Yo me acerqué. Disculpa, ¿tú eres? Ella tragó saliva y me dijo. Soy Laura. Y, fui su pareja durante 15 años. Tengo 2 hijos con él. Silencio. Absoluto. Sentí como se me helaba la espalda. Me reí nerviosamente. Perdón, ¿qué dijiste? Sé que no es el momento. Pero, yo no sabía que él tenía otra familia. Creí que yo era su familia. Mi mamá se tambaleó. Mi hermana empezó a llorar. Y yo, sentí que me rompía por dentro. Las siguientes horas fueron una mezcla de caos, incredulidad, ira y confusión. La mujer, Laura, tenía fotos. Mensajes. Vídeos. Papeles de colegio. Una copia de una casa a su nombre. Tenía pruebas. Mi padre había vivido 2 vidas paralelas. Cada vez que salía de viaje, por trabajo, se iba con ella. Aparentemente, tenía un turno fijo,
3 días con nosotros, 3 con ellos. A veces se inventaba un viaje para pasar las fiestas allá. Y nosotros, nunca lo supimos. Laura no vino a pelear. No pidió nada. Solo quería respuestas. Al igual que nosotros. Y en el fondo, ella también era víctima. No sabía de nuestra existencia. Él le había dicho que su esposa anterior había muerto, y que estaba criando solo a los hijos mayores. Por eso ella nunca preguntó demasiado. Él parecía un buen hombre. Amoroso con los niños. Era exactamente el mismo hombre que conocimos nosotros. El funeral se convirtió en un escándalo silencioso. La familia se dividió. Algunos tíos nos culpaban por no haberlo descubierto antes. Otros decían que seguro mamá sabía algo. Y ella, solo repetía. Yo no sabía nada. Nada. Me juró amor hasta el final. Después del entierro, Laura volvió a su ciudad. Nos dejó su contacto por si queríamos hablar. Y durante semanas, yo estuve, en un limbo. No sabía quién era mi papá. Me dolía aceptarlo. ¿Era un monstruo? ¿Un mentiroso? ¿O un hombre con una doble vida que se amaba ambos mundos? Una noche, le escribí. A Laura. Le pedí hablar. Y lo que me contó en esa conversación, cambió todo para siempre. Después del funeral, pasaron casi 3 semanas en silencio. La casa estaba rara. Mi mamá no hablaba mucho. Mi hermana lloraba de noche. Yo no sabía qué pensar. Todo lo que creía firme se había quebrado. Una tarde, me encerré en el cuarto con las cosas de mi papá. Cajas, agendas viejas, papeles. Encontré un cuaderno donde anotaba fechas, cumpleaños, citas médicas, tareas del hogar. Lo que me impactó, fue que había 2 columnas. Fechas duplicadas. Un cumpleaños el 14 de octubre, el de mi hermana. Y otro el 18, Mika, cumple 9. Micaela. Su otra hija. Mi hermanastra. No lo podía entender. ¿Cargaba con esa doble vida con tal precisión? ¿Cómo podía vivir así sin enloquecer? Esa noche, le escribí a Laura. Me temblaban las manos. No sabía si quería respuestas, o confirmar que todo era real. Solo puse. ¿Podemos hablar? Necesito entender. Me respondió rápido. Coordinamos una videollamada al día siguiente. Cuando la vi por la pantalla, noté que estaba igual de agotada que nosotros. Ojeras. Rostro apagado. Pero firme. Tenía un cuaderno y una caja al lado. Gracias por escribirme. Pensé que nunca lo harías, me dijo. Le pregunté directamente. ¿De verdad no sabías que tenía otra familia? Lo juro. Pensé que yo era la única. Me juraba que su esposa había muerto de cáncer. Me mostró una tumba con el nombre, Silvia Torres, tu madre. Jamás pensé que era mentira. Se me heló la sangre. Mi papá había fabricado una historia completa para justificar su ausencia. No solo nos ocultó, los mató en su versión alternativa de la realidad. ¿Cómo era con ustedes?, pregunté. Un padre increíble. Cocinaba, ayudaba con las tareas, jugaba con los niños. Los domingos hacíamos asado juntos. Nunca pensé mal de él. Nunca. Me mostró fotos. Ahí estaba mi padre, con una camiseta de fútbol, abrazando a un niño de unos 13 años. Y a una niña que parecía una versión más joven de mi hermana. Sonreía. El mismo rostro con el que nos miraba a nosotros. Le pregunté si sabía algo del dinero. Mi mamá empezó a preocuparse por las cuentas. La tarjeta de crédito estaba al tope. Las facturas acumuladas. Nunca me pidió dinero. Pagaba todo. Solo me dijo que tenía algunas deudas del pasado, pero lo manejaba bien. Entonces entendimos. Papá estaba manteniendo 2 hogares enteros. Y al morir repentinamente, nada estaba en orden. Fuimos a ver a su abogado. Y ahí vino el siguiente golpe, no había testamento. Solo una cuenta bancaria conjunta con mi mamá.
La otra mitad de sus ingresos estaban en una cuenta a nombre de Laura. Ambas, legales. Ambas válidas. Y ahora, ambas reclamaban lo suyo, sin saber cómo dividir una vida construida sobre mentiras. Mi mamá no quiso hablar con Laura. Dijo que no podía. Que era demasiado pronto. Pero empezó a revisar todo lo que tenía de mi padre. Un día me llamó al cuarto. Tenía un sobre abierto. Dentro, había una carta. Escrita de puño y letra de él. Era para ella. Decía: sé que un día vas a descubrir todo. O que, simplemente, no voy a poder sostener esto para siempre. Y aunque no hay excusa, quiero decirte que te amé. Que amé esta familia. Pero también fui cobarde. No pude dejarla a ella. No pude romper dos corazones. Así que rompí los tres. Mi mamá leyó en silencio. No lloró. Solo lo dobló y dijo: entonces sí lo sabía. Sabía lo que hacía. Y lo hizo igual. En los días siguientes, empecé a revisar con más cuidado sus correos y carpetas. Y encontré una carpeta encriptada. Mi papá era organizado. Le gustaban las contraseñas. Después de probar con fechas importantes, la abrí usando la fecha del primer aniversario de boda con mi mamá. Dentro, había vídeos. Vídeos caseros. De nosotros. De la otra familia. Vacaciones. Parilladas. Navidades. Alternadas. Una Navidad aquí. La siguiente allá. Todo perfectamente medido. Años, fechas, lugares distintos. Era aterrador. Como si hubiera vivido dos vidas paralelas durante 2 décadas. Pero en uno de los vídeos, apareció algo que me detuvo el corazón. Mi papá, con Laura, frente a un lago. Y él diciendo, mirando a la cámara: ojalá mis otros hijos algún día conozcan este lugar. Se sentirían en casa. Ella se ríe y le pregunta: ¿los traerías? Tal vez. Cuando todo sea más fácil. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Todo qué? ¿Más fácil cómo? ¿Pensaba revelarlo? ¿O vivir así hasta morir? Fui a ver a Laura en persona. Nos encontramos en un café. Me llevó a su casa. Me presentó a sus hijos, Tomás y Micaela. Tomás me miró raro. ¿Tú eres el otro hijo de papá? Sí. Algo así. No supe qué decir. Jugamos en el patio un rato. Micaela me mostró su álbum de fotos con él. Y en una esquina, había escrito: papá dice que tengo una hermana parecida en otro lugar. Que algún día la voy a conocer. Lágrimas. Sin aviso. Me quebré ahí. Mi hermana tenía 14 años. Micaela, 10. Y ya sabían más de lo que jamás imaginé. Volví a casa distinto. No podía mentirle más a mi hermana. Esa noche, la senté y le conté todo. Le mostré las fotos. Le dije que tenía una hermanastra. Y que sí, que papá había tenido otra familia. Ella solo dijo: entonces cuando no venía a mi acto de escuela, estaba con ellos, ¿no? Sí. Ok. Está bien. Solo quería saber la verdad. Se levantó. Se fue a su cuarto. Y esa noche, lloró hasta dormirse. Mi mamá tomó una decisión difícil días después. Llamó a Laura. Le pidió hablar a solas. No sé qué se dijeron. Solo que al volver, me dijo: no la odio. La entiendo. No la culpo. Y no pienso pelear por el dinero. Quiero cerrar esto. Firmaron un acuerdo. Se dividió lo que quedaba. Sin abogados. Sin gritos. Y semanas después, hicimos algo inesperado. Los invitamos a casa. Laura, Tomás y Micaela vinieron un domingo. Hubo silencio incómodo, pero respeto. Jugamos con los niños. Mi hermana y Micaela se fueron a ver TikToks. Tomás habló con mi hermano de videojuegos.
Y por un instante, en medio del absurdo, hubo paz. Mi papá vivió una mentira. Pero nosotros no tenemos por qué seguir en guerra por eso. No somos familia en el sentido tradicional. Pero si estamos unidos por algo innegable, la verdad, aunque duela. Hoy, veo a Tomás y Micaela de vez en cuando. Nos escribimos. Con mi hermana fuimos al lago del vídeo. Llevamos flores. No por él. Por nosotros. Porque merecemos construir algo que sí sea real. Pasaron algunos meses desde aquel primer encuentro entre ambas familias. Todo era tenso, pero civilizado. No éramos cercanos. No había abrazos ni risas compartidas. Pero había algo más importante, respeto. Y eso, dadas las circunstancias, ya era una victoria. Un día, cuando el polvo comenzaba a asentarse, mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi papá, me llamó. Él había sido uno de los pocos familiares que no se presentó al funeral. Había cortado contacto desde hacía más de 5 años, supuestamente por una discusión sobre una herencia de sus padres. Lo llamé yo varias veces después de la muerte de papá, pero nunca respondió. Hasta ese día. Hijo, necesito verte. Hay algo que tu papá me dejó hace años, y ahora entiendo por qué. Es hora de que lo leas. No supe qué pensar. Me senté con él en su pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Estaba visiblemente envejecido. Ojeroso. Tenso. Sacó una caja de puros vieja. Dentro había una carta, cerrada con cinta adhesiva amarilla y escrita a mano. Para entregar cuando ya no esté. Solo a mis hijos. Todos. Me la extendió. Tu papá me pidió que guardara esto hace más de 6 años. Me hizo prometer que no se la daría a nadie, a menos que él muriera sin poder explicarse. ¿Por qué a ti? Porque era cobarde. Y sabía que contigo, o con tu madre, no iba a poder. La abrí. Y las palabras que leí, todavía resuenan como un eco en mi cabeza. Si están leyendo esto, es porque no llegué a tiempo. Porque la verdad explotó antes de que pudiera decirla en persona. No quiero excusas. Solo quiero que sepan la historia completa. Conocí a Laura cuando tenía 35 años. Fue en una obra en Córdoba, donde trabajé casi 6 meses. Al principio era solo compañía, distracción. Pero ella estaba sola, era dulce, y me recordó a tu madre cuando era joven. Sé cómo suena. Sé que no tiene justificación. Pero lo que empezó como una aventura, se volvió rutina. Luego, necesidad. El día que me dijo que estaba embarazada, pensé en desaparecer. Pero cuando vi la ecografía, sentí que tenía que hacerme cargo. Me inventé el viaje más largo de todos. Estuve en el parto, regresé. Tu mamá nunca sospechó. Luego vino el segundo hijo. Y ya no pude irme. Viví así más de 10 años. Alternando vidas. Mintiendo con maestría. Pero aquí viene lo que nunca dije. Ustedes no son los únicos hermanos. A los 22 años, en mi primer trabajo de obra, tuve un hijo con una mujer llamada Verónica. Nunca lo reconocí legalmente. Pero le envié dinero durante años. Su nombre es Santiago. Vive en Rosario. Si quieren buscarlo, quizás quiera conocerlos. No espero perdón. Solo que entiendan que viví una vida rota, pero los amé a todos. Papá. Tuve que leerla 2 veces. No podía creer lo que decía. 3 familias. 3 hijos. 3 vidas paralelas. La carta incluía un número de teléfono viejo escrito al final. No sabía si seguiría funcionando. Pero no me importó. Necesitaba saber. Llamé. Hola. ¿Santiago? Sí, ¿quién habla? Soy. Martín. Creo que somos hermanos. Silencio. Después de unos segundos, se escuchó una risa incrédula. Perdón. ¿Tu mamá es Verónica? Tu padre, se llamaba Raúl. Sí. Lo siguiente fue una conversación de 2 horas. Y la confirmación de que, en efecto,
Mi papá había tenido un hijo a los 22 años, y lo había mantenido en secreto incluso de sus padres. Santiago no lo odiaba. De hecho, hablaba de él como un hombre que hizo lo que pudo. Venía a verme de vez en cuando. Me traía juguetes. Pero nunca se quedaba. Y mi mamá no quiso presionarlo. Le pidió que no lo reconociera legalmente. Tenía 30 años. Era maestro. Y nunca había tenido contacto con nosotros. Hasta ahora. Cuando le conté a mi mamá, se derrumbó. Yo pensé que lo conocía, dormía al lado de un hombre 30 años, y tuvo un hijo antes de mí y jamás lo dijo, nunca. Tal vez no se atrevió. No. No se atrevió a dejar de mentir. Eso es distinto. Tenía razón. Ya no era solo dolor. Era la sensación de haber vivido con un desconocido toda su vida. Organizamos una reunión. Uno de esos encuentros raros que no sabes si terminan en abrazo o en gritos. Nos juntamos los 4 hijos. Yo, mi hermana, Tomás, Micaela, y Santiago. Al principio, fue incómodo. Silencio, miradas, tensión. Pero luego empezaron las preguntas. ¿Cómo era con ustedes? Les contó de nosotros. ¿Qué recuerdos tienen de él? Y ahí, empezamos a reconstruir al hombre que fue. No el héroe. No el villano. El ser humano roto, con decisiones estúpidas, pero emociones reales. Nos dimos cuenta de que a todos nos repetía las mismas frases. Nos llevaba a los mismos lugares. Nos hacía los mismos chistes. Era como si copiara y pegara su afecto. Pero, a la vez, todos teníamos recuerdos auténticos. El problema no era si nos quería. El problema era que nunca fue capaz de vivir con verdad. Hoy, seguimos hablando. No somos una familia tradicional. Ni lo seremos. Pero entendimos algo. No tenemos que pagar nosotros por los pecados del Padre. Nuestros vínculos son nuevos. Construidos desde la herida. Pero con honestidad. Y eso, ya es más de lo que él tuvo. El tiempo había pasado. Habían sido 6 meses desde que mi padre murió, y desde que descubrimos su red de mentiras. 3 hijos de 3 mujeres diferentes. Una vida entera construida con precisión milimétrica. Y sin embargo, tan frágil que se derrumbó en el segundo que dejó de estar. Con Santiago nos seguíamos viendo cada tanto. Mi hermana y Micaela hablaban por Instagram. Tomás y yo jugábamos en línea. Incluso mi madre y Laura empezaron a intercambiar mensajes. Distantes, formales, pero respetuosos. Era raro. Pero real. Y eso, en medio de todo, ya era un milagro. Un domingo cualquiera, mi mamá entró en mi cuarto con un libro viejo. Estaba ordenando su escritorio. Encontré esto. Era una edición desgastada de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Mi padre lo había leído muchas veces. Tenía frases subrayadas. Lo abrió en la página 174. Ahí, como señalador, había un sobredoblado. Lo reconocimos enseguida, su letra. Adentro, había una última carta. Más corta. Y por alguna razón, más honesta que todas las anteriores. Si esta carta aparece, es porque alguien buscó. No sé quién será. Pero gracias. No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de haber ocultado ese amor. El día que conocí a cada uno de mis hijos, fue el mejor día de mi vida. Pero también fue el comienzo del miedo. Miedo a perderlos. Miedo a ser descubierto. La verdad es que nunca supe cómo elegir. Porque, por cobarde, creí que podía tenerlo todo. No se puede. Si están leyendo esto, les pido algo. No repitan mi historia. No callen. Y si pueden, construyan algo nuevo. Con la verdad. Aunque duela. Aunque no tenga final feliz. Porque incluso una verdad dura, es mejor que una mentira cómoda. Con todo lo que fui capaz de dar. Papá. Mi mamá cerró el libro en silencio. No lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo cansancio. Solo alivio.
Esa noche, tuve una idea. Reuní a todos, mis hermanos, mi hermana, Laura, incluso mi mamá. Propuse grabar algo. Una especie de cápsula del tiempo. Un vídeo donde cada uno contara su versión. Lo que recordaban de él. Lo que les dolió. Y, sobre todo, lo que habían aprendido. Fue difícil. Emotivo. Pero también sanador. Tomás habló de cómo lo extrañaba, pero que entendía que no todo lo que brillaba era oro. Micaela dijo que ahora tenía una hermana más. Santiago contó su historia sin rencor. Mi hermana fue clara. Papá mintió. Pero eso no me define. Me define que ahora tengo más gente con quien compartir la vida. Mi mamá fue la que más me sorprendió. No sé si alguna vez lo voy a perdonar. Pero sé que ya no le tengo odio. Porque aprendí algo, a veces uno ama a alguien, que no existe del todo. Y está bien reconstruirse con eso. Porque ahora sé quién soy. Y no dependo de su mentira para seguir adelante. Ese vídeo, nunca lo publicamos. Lo guardamos para nosotros. Pero en paralelo, decidimos hacer algo más. Con Santiago creamos una cuenta en redes sociales. Hijos del Silencio. Ahí empezamos a publicar historias de personas que descubrieron secretos familiares después de la muerte de un ser querido. Infidelidades. Hijos ocultos. Vidas dobles. Pero también, historias de perdón, reconstrucción y verdad. En menos de un mes, miles de personas empezaron a comentar. A compartir. La historia de mi padre no era única. Y eso, en lugar de entristecerme, me dio sentido. Un año después de todo, nos juntamos los 4 hermanos en el lago de aquel vídeo viejo. El mismo que él mostraba con nostalgia. Llevamos una piedra con nuestros nombres. La enterramos junto a un árbol. No como un homenaje a él, sino como un símbolo de lo que sí pudimos construir. Una historia que nació del caos, pero creció con verdad. Nos sacamos una foto. La única donde estamos todos juntos. No sonríe nadie. Pero hay algo en nuestras miradas. Paz, quizás. Y aunque no tuvimos el padre que merecíamos. Al menos hoy somos los hermanos que él no supo formar. Eso sí lo elegimos nosotros. Y eso, sí es verdad.